Ok, ¿qué tal chicos? En esta oportunidad vamos a ver algunos casos clínicos asociados al síndrome de obstrucción intestinal. Mi nombre es Carlos Bernay Matos, estoy en quinto año y como siempre recuerden que pueden hacer las preguntas tanto por el chat, pueden hacerlas por el audio, de la manera en la que ustedes deseen. Estas son las normas de convivencia. Como saben, ustedes están en su total libertad de hacer cualquier pregunta. Van a ingresar en este caso, bueno, con sus nombres. Y importante en este ambiente está prohibido cualquier tipo de agresión, ya sea racismo, homofobia, transfobia, discriminación, en este caso por capacidad, bullying, ya sea por mi parte o por la de los participantes. Y si en caso se presenta, va a haber medidas sancionatorias tanto por el equipo de recursos humanos de la sociedad y yo estaría en mi potestad si es que lo creo conveniente finalizar la sesión. Pero dudo que eso sea de todas maneras. Así que estos son los objetivos para el día de hoy. Vamos a comprender la fisiopatología de la obstrucción intestinal, tanto de la causa mecánica como paralítica, describir las principales causas de obstrucción intestinal, y esto a partir de la discusión de algunos casos clínicos típicos. Vamos a promover el razonamiento clínico, justamente como un método de aproximación diagnóstica en base a la anamnesis y el examen físico, y finalmente plantear un orden de prioridad con respecto al diagnóstico diferencial, ¿no? Este es el contenido de la presentación, pero antes de empezar, me gustaría saber qué tanto conocen de este tema. ¿Ok? Entonces, estos fueron los resultados. Bueno, la gran mayoría dice que está chiquito, chiquito con respecto a esto, no hay ningún problema. El objetivo es repasarlo, entonces voy a ir un poquito más despacio. Y para los que ya están, ya sea cerca del ICI o tal vez los que acaban de llegar están cerca del ICI, los felicito. Pero de todas formas, vamos a hacer una orientación completa. Ok, entonces, con respecto a esta primera parte, me gustaría también enviarles esta pregunta. La primera dice, ¿qué porcentaje de pacientes consideran que esperarían encontrar esta patología en su internado? Si ustedes están en emergencia, están rotando en cirugía general, ¿qué porcentaje creen que encontrarían? Y lo siguiente, si es que encuentran esta patología, la están sospechando así, ¿por cuál de ustedes dirían de que sea más probable? Si es de causa del intestino delgado o del intestino grueso. Vamos a dar unos minutitos hasta que contesten más o menos el 80% de ustedes. Ya falta poco. Ok, entonces cerramos el pool. Estos son los resultados. La mayoría dice que si llegarían 100 pacientes con una clínica de obstrucción intestinal, el 25%, si el 25 de ellos estarían en este caso con esta patología. Y en el siguiente caso, la gran mayoría dice que el intestino grueso sería el más afectado. Ok, entonces vamos a ver si eso es cierto o no. En sí, cuando vean el tema de obstrucción intestinal, síndrome de obstrucción intestinal, eso consiste en una detención completa y persistente del contenido intestinal a lo largo de todo el tubo digestivo. Ahora vamos a ver de que en diferentes partes puede haberse afectado esto. Y vamos a ver dos causas muy grandes, ¿no? Esto puede ser por una obstrucción mecánica o por una anomalía en la motilidad, lo que comúnmente le llaman el hilio paralítico, ¿no? Ahora vamos a ver de que en el total de todas las hospitalizaciones, esta estadística varía, claro, pero más o menos 1 a 3% corresponderían a un caso de una síndrome de obstrucción intestinal y aproximadamente el 25% de las hospitalizaciones del servicio de cirugía general. En algunas series de casos inclusive mencionan de que podría ser aún mayor, casi a un tercio de todos. Entonces es una patología que la van a ver bastante frecuente cuando ya pasan al externado y el internado. De ahí la importancia que lo vean, ¿no? Ahora, alrededor del 80% de los casos va a afectar al intestino delgado, no tanto al intestino grueso. Y vamos a ver de que hasta un tercio de ellos
puede llegar inclusive a haber cambios isquémicos significativos, sobre todo cuando pasa cierta cantidad de horas, que se describe aproximadamente entre 24 o 30 horas. Si es que ya empezó el proceso isquémico, este paciente puede perder una parte y generarle una resección intestinal para poder salvarle la vida inclusive. Y bueno, la mortalidad aumenta en aquellos casos en la que la patología mecánica o obstructiva conlleva un estrangulamiento del intestino y por un proceso de isquemia, falta de aporte nutricional por oxígeno, tanto por sangre, bueno, va a llegar hasta un 25% a esta mortalidad, ¿no? Entonces es una patología que genera mortalidad elevada y de ahí su importancia de verlo. Vamos a lanzar ahora un par de preguntas. Esto tiene que ver mucho con la etiología, que la vamos a repasar durante todo el caso clínico. Pero más o menos, ¿qué podrían decir con respecto a la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Y ¿cuál de las siguientes causas que no generaría una oclusión de tipo vaso cerrado? Recuerden de que esta votación es totalmente anónima. Yo no sé qué están marcando ustedes, así que tienen la total libertad de marcar si correcto, incorrecto, si estén 100% seguros o solo deseen salirse del problema, por así decirlo. Todavía falta un par de compañeros para llegar al 80%. Ok, entonces estos fueron los resultados. Marcaron cuál es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. En este caso marcaron la primera, que sería si adherencia, y cuál de las siguientes causas de obstrucción no generaría una oclusión en tipo asa cerrada. Marcaron igual intussuscepción o volúmenes. Ahora vamos a ver cuál es cierto o no. Ok, entonces, con respecto a la fisiopatología, vamos a indicar acá. Ok. Entonces, es clave en este caso, sobre todo cuando estamos hablando del delirio mecánico obstructivo, cuál es el proceso, cómo es que se llega a este caso, ¿no? Entonces, dentro de las causas de obstrucción mecánica, la vamos a revisar a más a profundidad, pero, por ejemplo, la clave en este caso, la causa principal y que se tienen que llevar son las bridas y adherencias tras una cirugía abdominal. Y esa es la causa principal. Otra, la siguiente en frecuencia es la hernia, la siguiente sería el vólvulo. Esas son las tres causas en ese orden de obstrucción intestinal en general. Si les preguntan ya específicamente ya sea por el componente, ya sea del intestino delgado o del intestino grueso, eso sí puede variar un poco y lo vamos a ver ahora. Pero en este camino entonces se llega a este proceso de una obstrucción mecánica, por ejemplo, en este nivel. Y ahora la causa puede ser algo intrínseco, que puede ser en este caso un cálculo, puede ser una tumoración, puede ser un proceso extrínseco, como puede ser tal vez una brida, una adherencia, que básicamente es tejido que se ha formado de tipo conectivo en el cual está generando que una asa con otra del intestino esté pegada prácticamente, o que inclusive entre ellas se genere como lazos y eso podría llevar a procesos de oclusión total con estrangulamiento inclusive, o también eh, patologías que generen la misma afectación sobre la pared, como puede ser, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que esta patología inflamatoria puede generar procesos que van a conducir a un recambio constante del epitelio y generar estenosis y con el tiempo generar obstrucción. Entonces, cualquiera sea este tipo de la etiología, va a empezar con un proceso
de distensión abdominal. Y esta distensión abdominal va a ser por dos motivos. Uno va a ser porque este paciente, producto de la obstrucción, el aire que de todas maneras pasa de cierta forma también a la cavidad gástrica va a seguir llegando hasta este punto proximal y va a seguir distendiendo. Y el segundo proceso que va a ocurrir es que va a haber una colonización de bacterias. Se describe sobre todo de coli, Klebsiella en estos casos, y esto va a generar un proceso de fermentación. Con el tiempo va a generar también mayor distensión abdominal. Y esta distensión abdominal, ¿qué es lo que va a generar? Va a haber un proceso de aumento de la presión intraluminal y con el consecuente proceso en el cual va a haber una acumulación de aire, de fluidos, que va a producir finalmente un proceso inflamatorio con edema, secreción de líquido en toda esta zona. Como ven acá hay fluido que finalmente se va a generar como una colección. Y este fluido, lo que por ejemplo en la radiografía es lo que le llaman los niveles hidroaéreos, ¿no? En la que va a haber una parte de aire y otra parte de fluido. Esto va a conducir a un proceso de deshidratación que con el tiempo también puede generar trastornos hidroelectrolíticos, que también puede estar sumado al hecho de que estos pacientes pueden desarrollar náuseas y vómitos porque los alimentos que esté consumiendo este paciente van a quedarse estancados, por así decirlo, y más bien el proceso de peristaltismo que va a generar un proceso de lucha para tratar de vencer a esta obstrucción puede de todas formas generar un proceso retrógrado, ¿no? Porque si no sale por abajo, puede de todas maneras vencer la presión a nivel del esfínter esofágico inferior y generar el vómito. Básicamente este cuadro resume todo este proceso, ¿no? Entonces habíamos dicho la distensión abdominal producto de la producción de gas por la fermentación de bacterias, por el aire tragado, la acumulación del contenido, que finalmente va a generar un proceso de distensión abdominal, el aumento de la presión intraluminal, el aumento de la presión va a generar que se ocluya tanto el drenaje linfático y venoso en menor perfusión y a la larga esto puede condicionar también a isquemia, ¿no? Y esta isquemia generar perforación. ¿A qué se debería el desbalance hidroelectrolítico? Claro, en este caso, estos pacientes van a presentar cuadros de deshidratación producto de la acumulación del líquido y con la pérdida de líquido, de todas maneras pueden desarrollar cierto grado de hiponatremia. Y también por el mismo los vómitos que van a tener estos pacientes van a perder de todas formas cloro, potasio, entonces pueden desarrollar hipocloremia, hipocalemia, ¿no? Es alguno de los procesos hidroelectrolíticos que pueden ir acompañados a esta patología, sobre todo cuando es a largo plazo, es decir, ya han pasado un par de horas y ya puedes ver inclusive estos trastornos. Entonces, esta es la aproximación que yo les digo cuando quieran revisar esta patología. Eh, entonces, primero es diferenciar entre el hilio paralítico y el mecánico. Me preguntan de dónde es este gráfico, es del Harrison, en su sección de obstrucción intestinal, es muy bueno. Entonces, diferencien primero entre hilio paralítico y hilio mecánico. ¿Y cómo pueden ser eso? Entonces, hay algunas características que ustedes tal vez ya han escuchado por sus clases, o es que ya también han visto algunos casos, o lo han leído en la gente mismo, que este cuadro de por sí se caracteriza por náuseas y vómitos, constipación y ausencia de flatos, es decir, que este paciente va a mencionar de que no ha eliminado heces en un par de horas, o inclusive días, dependiendo del proceso, y distensión abdominal, ¿no? Como lo que hemos hablado en la fisiopatología, pero va a haber componentes que lo van a diferenciar uno frente a otro. El hilio paralítico no va a generar un dolor abdominal tan fuerte, es un dolor mínimo que los pacientes lo refieren como si fuese de una escala análoga del 1 al 10, entre 2, 3, no es la principal característica que lo va a diferenciar. En cambio, en el hilio mecánico, sí este dolor va a tener una intensidad variable, va a ser intermitente, no es un dolor tipo cólico, que va a ir y venir. Lo describen que puede estar constante por 10, 15 minutos, de ahí disminuye, y también puede haber como ciertos calambres, ¿no? Como en esa zona abdominal. Otra de las características claves es los ruidos hidroaéreos. ¿Cómo se encuentran? Si es un hilio paralítico, los ruidos hidroaéreos van a estar disminuidos y ahí va a estar ausente en los cuatro cuadrantes, es decir, la disminución del peristaltismo en este caso va a ser completo. En cambio, en el hilio mecánico, como va a haber un proceso de lucha, va a haber un timbre como metálico, le dicen cuando se ocultan los ruidos hidroaéreos, va a estar normal o en la mayoría de los casos incrementados. Y por otro lado, si es que uno toma una radiografía, que lo vamos a ver más adelante, en el hilio paralítico del aire va a estar
comprometiendo distensión de asas tanto a nivel del intestino delgado como a nivel del intestino grueso. Mientras que en el ilio mecánico, la distensión va a ser dependiente del punto en el que está la obstrucción. Si es una obstrucción alta, es decir, hasta más o menos el ángulo de Treitz, desde ahí para arriba es que puede haber la distensión abdominal, o si es intermedio, es decir, hasta aproximadamente la válvula iliocecal, igual de ese punto para arriba, y así si es que compromete el colon más abajo. Luego que ya hayan diferenciado si es un ilio paralítico o un ilio mecánico, tienen que ver las manifestaciones clínicas asociadas, sobre todo considerando que la causa más común es la obstrucción mecánica. Entonces, en este caso, tienen que ver tres parámetros. Uno es gravedad, duración y lugar de obstrucción. Primero, con respecto a la gravedad, si es que este es una obstrucción total o es una obstrucción parcial. ¿Cómo más o menos se pueden guiar de eso? Si fuese una obstrucción total, pueden pensar en patologías tipo hernia en la cual se va a encarcerar, entonces toda la pared del mesenterio va a estar comprimida, va a haber una obstrucción total en estos casos. O también, si por ejemplo son estos cuadros de estenosis, producto de la enfermedad de Crohn, que este proceso inflamatorio también puede ser muy grave, también puede haber una obstrucción total. O un poco más raro si es que, por ejemplo, hay un cálculo biliar que ha pasado a la vía gastrointestinal y también se puede, en estos casos, ver. En cambio, una obstrucción parcial puede ser un proceso neoplásico que recién está aumentando, en el cual no va a obstruir del todo el lumen, eso es con el tiempo. Los cuadros que generan una oclusión total, esos son los más graves, ¿no? Y esos son los que tenemos que tenerle mucho ojo. Luego es diferenciar si es que este cuadro de obstrucción es un cuadro simple o de asa cerrada. Simple es cuando hay un solo punto, es decir, en un solo punto está viendo este proceso obstructivo. Puede ser un proceso neoplásico, puede ser en un cuadro de intususcepción. Recuerden que en una intususcepción es que una parte del intestino se evagina sobre el otro. Es bien común observarlo a nivel de, del ciego con el ilion terminal, esa parte del ilion terminal que se vagina sobre el ciego. Por eso es que esta patología en tu suscepción sobre todo lo ven con afectación a nivel del cuadrante inferior derecho y también es más común en pacientes pediátricos. En cambio, el de asa cerrada, que es una de las preguntas que les había hecho hace un rato, implica que en dos puntos va a haber un proceso de oclusión. Puede ser en las hernias, puede ser también en el vólvulo, es común, por ejemplo, en el vólvulo de sigmoides, en las mismas bridas y adherencias, como este proceso de adhesión, vamos a verlo más adelante, compromete prácticamente todo, varias secciones del intestino, una de estas se puede pegar frente a la otra y también generar que se enreden, generando una oclusión en dos puntos. La otra característica que tiene que ver es la duración, ¿no? Es un proceso agudo, es un proceso crónico. Si fuese un proceso más crónico, pensarían en procesos tipo neoplásicos. En cambio, si fuese un proceso más agudo, bueno, procesos inflamatorios también, si fuese más crónico. En cambio, más agudos pueden ser procesos isquémicos, si es que estás sospechando de un hilio paralítico, o si estás sospechando de un hilio mecánico, bueno, puedes pensar en hernias, intususcepción, que son causas agudas. En cambio, la otra característica del lugar de obstrucción sí es un poco más difícil de tenerla, pero describen ciertas características. Por ejemplo, si fuese intestino delgado proximal, si le estamos hablando ya sea una obstrucción que comprometa estómago, duodeno hasta el ángulo de Treitz, más o menos vamos a ver estas características. El dolor es intermitente, es intenso, es de tipo cólico, es decir, va y viene, y a veces el mismo vómito que va a haber, que esta es una de las características principales cuando la obstrucción es a nivel del intestino delgado proximal, puede generar alivio en el paciente. Este vómito es de gran cantidad, es de característica bilioso, es precoz, es decir, en los cuadros agudos vamos a ver de que esta es la forma en la que inicia. El paciente no va a iniciar con la distensión abdominal, no te va a mencionar de que ha dejado de hacer heces o flatos, no. Primero es vómitos precoces, recuerden, el intestino delgado proximal. Y la distensión es prácticamente ausente y la ausencia de heces es bien tardía si es que se presenta, inclusive no puede haber alteraciones en ese campo. En cambio, si fuese un intestino, en el intestino delgado distal, ahí la característica que deben llevarse es el dolor tipo cólico. Este dolor que va a ir y viene aproximadamente 15 a 20 minutos, es intermitente y puede llegar con el tiempo, un par de horas, 6, 12 horas, a llegar a ser constante. El vómito no es una de las características principales, es de poca cantidad y frecuencia. Y por último, la parte de la distensión abdominal es moderada, con el tiempo puede llegar a ser bastante marcada, y en estos casos la ausencia de heces va a ser un poco más tardía.
Entonces, estos pacientes, si es que es intestino delgado distal, es decir, sobre todo a nivel de yeyuno, ilio, vamos a ver de que el dolor es lo que lo más lo va a caracterizar. En cambio, si ya fuese a nivel de colon y recto, vamos a ver de que el dolor es continuo. Vamos a ver de que el vómito es intermitente, no es la característica principal, y algo que tienen que llevarse es que la relación de los vómitos en los cuadros de obstrucción intestinal, primero van a ser de contenido alimentario. Si el paciente puede consumir un alimento, y en este caso un par de minutos lo puede vomitar, sobre todo en los casos de intestino delgado proximal. Luego puede ser bilioso sobre todo cuando ya puede haber una afectación ya sea un poquito más distal, es decir, después del ángulo de Treitz. Y por último, el vómito fecaloideo, que es como que cuando ya vas a encontrar heces como tal, es decir, y este mal olor, esta coloración oscura, es lo que va a caracterizar a la obstrucción a nivel del colon y recto. La distensión abdominal en estos casos es gigantesca. Ese caso se llama meteorismo, ¿no? Porque la distensión está en todo es difuso y en todo el abdomen. Vamos a ver un caso de eso. Luego, importante ya ver un poco más de las etiologías como tal. Entonces, causas, en este caso, de obstrucción intestinal a nivel del intestino delgado, como habíamos dicho, la principal es bridas y adherencias, más del 50%. Luego puede ser procesos neoplásicos, hernias. A nivel nacional, la estadística que he encontrado es que es más común ver hernias como segunda causa tras una obstrucción del intestino delgado. Y por último, ver neoplasias. Procesos inflamatorios. Recuerden, de los dos procesos que generan enfermedad inflamatoria intestinal que se pueden presentar como obstrucción, es enfermedad de Crohn, no tanto colitis ulcerativa. Y bueno, último ya está intussuscepción, vólvulo, otros. En esta parte, en esta tablita, básicamente describía qué causas extrínsecas, intrínsecas, intraluminales podrías encontrar en cada uno de los compromisos, ya sea el intestino delgado o colon. Les marcaba, ¿no? Intestino delgado, adhesión a vías adherencias, hernias, es lo más común. A nivel del colon ya puedes ver un poquito más de neoplasias. También en el caso de vólvulo, también es común a nivel del colon, vólvulo de sigmoides y fecalomas, inclusive sobre todo en pacientes ancianos, puedes ver eso. Ok, y esta es la característica que le mencionaba cuando va a comprometer intestino delgado o intestino grueso. Si es que va a haber compromiso de intestino delgado, sobre todo va a haber niveles hidroaéreos, puede haber este signo del collar de perlas o de pila de monedas. En este caso están viendo cómo están las válvulas conniventes totalmente distendidas. En cambio, en el intestino grueso, como la distensión puede ser mucho más marcada, puede llegar a ver que está ocurriendo, sobre todo a nivel del colon izquierdo, ¿no? Entre los puntos en los cuales puede haber obstrucción intestinal en colon, sobre todo va a ser a nivel de sigmoides, aproximadamente un 40%, luego le sigue el ángulo esplénico, aproximadamente por 20%, y ahí el resto del colon es un poquito menos, ¿no? Pero ahí en este caso vamos a ver sobre todo las austras totalmente distendidas, los niveles tiroides todavía son más marcados, como pueden observar. Y esta es la etiología, que hay un sinfín, en verdad, ya sea por una causa de hilio paralítico o un hilio mecánico. Causas de intestino, de obstrucción intestinal mecánica o obstructiva. Habíamos dicho que lo más común, vías y adherencias, o ya causas intrínsecas, como pueden ser congénitas, inflamatorias, neoplásicas, o intraabdominales, Besoars, fecalomas, cuerpos extraños, más raro. Cálculos biliares, cuando se generan las fístulas colocistoentéricas. Me parece que han visto un caso con el doctor de la Cruz. Y hilio funcional, sobre todo, recuerden, tras procedimientos intraabdominales, para los pacientes que han entrado a sala, 1 o 2 días, van a ver que en el postoperatorio van a presentar hilio, pero es normal solo hasta aproximadamente 48 o 72 horas. Después ya es si hay problemas. Y recuerden que uno de los motivos por los cuales estos pacientes que han tenido un procedimiento quirúrgico ya tienen indicación para alta o al menos para pasar a piso, es que ya hagan heces, es decir, de que el hilio ya haya pasado. Causas metabólicas, electrolíticas, hipocalemia, hipomagnesemia sobre todo, algunos fármacos, opiáceos, antihistamínicos, isquemias intestinales, y otra de las cosas que también se tienen que llevar es cuadros que generen inflamación o sepsis inclusive, ¿no? Es común que se describen pancreatitis, hilio paralítico. Ok,
Entonces, vamos a empezar con los casos para no aburrirlos mucho. Este es el caso de un paciente, de una paciente mujer de 28 años, quien acude a emergencia por presentar dolor abdominal difuso, tipo cólico, sin irradiación desde hace 3 días. Refiere que inició levemente, pero desde hace un día se ha vuelto bien intenso. Asimismo, a medida que el dolor aumentaba, empezó a presentar náuseas y vómitos hasta en 4 oportunidades de contenido alimentario y bilioso después, motivo por el cual decía acudir a emergencia. Ni a fiebre ni a ictericia. En sus funciones biológicas vemos que su orina está disminuida, las heces están ausentes desde hace un día antes del ingreso, apetito disminuido, la sed está aumentada, la sudoración sin alteraciones, peso sin alteraciones, ánimo y sueño disminuido. ¿Qué datos de la anamnesis resaltarían, chicos? Me gustaría si pueden prender su micro, si no, bueno, por el chat también. Carlos, diría que las náuseas y vómitos de contenido alimentario inicial y bilioso. Ok, Y perfecto. también el dolor tipo cólico. Perfecto, perfecto, Gabriel. Eso es algo que tenemos que resaltar. ¿Algo más, chicos? Algo que nos pueda orientar en las funciones biológicas, tal vez. Quizás la ausencia de heces, que es hace un día, no sé si es considerado precoz eso, pero si la primera enfermedad es 3 días, me parece, podría ser. Perfecto, perfecto, muy bien, Daniel. ¿Y hay algo más que se les está escapando? Algo que explique por qué la paciente tiene una Z aumentada, más o menos la asociación. ¿Qué puede estar ocurriendo en esta paciente? Que habíamos dicho que se observa en la fisiopatología de la obstrucción intestinal. Que había un aumento de fluidos, me parece, pero dentro del lumen intestinal. Claro, muy bien. ¿Y eso qué conlleva? ¿Qué genera en el paciente? Edema, deshidratación, Deshidratación, muy bien. ¿Y eso qué me explica en las funciones biológicas? el aumento de sed, Y, la orina disminuida. perfecto, eso, a eso voy. Es decir, puede haber un cuadro ya de hipovolemia en ese paciente que esté dañando ya la función renal. No lo sabemos todavía, no tenemos estudios de laboratorio, pero vean más o menos este componente, porque estos pacientes sí suelen desarrollar cuadros de deshidratación considerables. Ya en el manejo, vamos a ver al final, ya, pero la restitución de los fluidos es un paso muy importante. Entonces, esto es lo que me han mencionado sus compañeros. Algo más es la edad. La edad, tal vez en este caso, puede servirnos para descartar una de las causas más importantes que también hay que considerarlo en el medio, que son las neoplasias, ¿no? Pero neoplasias en una mujer de 28 años no sería tal vez lo primero que se nos ocurre. Estos son los antecedentes patológicos. Tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico desde hace 6 meses, con tratamiento regular con omeprazol 20 miligramos al día. Tiene un antecedente quirúrgico, una apendicectomía hace 9 meses. Como sociales es abogada, labora en un estudio jurídico. Hábitos nocivos, consumo de alcohol ocasional 2 veces al mes. Y la familia aparentemente sana. ¿Qué dato resaltarían, chicos? La apendicectomía. Sí, muy bien. No me acuerdo quién fue el que participó, Rodrigo, creo. Muy bien. Y también Diego por el chat. Sí, eso es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué le llama la atención este antecedente? ¿A qué les hace sospechar? Me parece que mencionaste que podría haber hilio funcional después de operaciones. Sí, sí lo hay, pero sería un cuadro más agudo, ¿verdad? Este episodio ya fue hace 9 meses.
Ah, verdad, perdón. No, no te preocupes. Muy bien, de todas maneras, Daniel. Pero es algo que he mencionado por el chat, adherencias. En este caso, nos puede hacer sospechar de adherencias, que es una de las causas principales, como habíamos hablado. Entonces, sí, eso es algo que hay que resaltar. Y este es el examen físico de la paciente. Les doy unos minutos para que más o menos vean que les llama la atención y me lo mencionen. Ok, entonces, ¿qué es lo que les llama la atención de este examen físico? ¿Algunos se animan o por el chat? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Bueno, la mucosa oral seca confirma la deshidratación, ¿no? Por otra parte, dentro de las funciones vitales no hay algo que llame la atención, sino ya básicamente en el examen físico, ¿no? De gastrointestinal, el timpanismo y la distensión podría ser reflejo de la distensión, ¿no? Que hay. Y Muy bien, dolor a la palpación profunda, probablemente también ya hay algún compromiso inflamatorio. sí, muy bien, Alex. Y algo también mencionaban por el chat es la distensión abdominal, muy bien, y también que el hecho de que haya ruidos aéreos aumentados nos alejaría del diagnóstico aéreo paralítico, ¿no? El dolor a la palpación profunda, como también refieren, puede ser un proceso inflamatorio ya inclusive pensando en que hay un componente a nivel del peritoneo, inclusive, ¿no? Pero sí, eso es lo que más resalta. De por sí, veamos que esta paciente tiene un mal estado general, regular estado de nutrición, mal estado de hidratación, lo que decían, la mucosa oral seca, está taquicárdica, que es esperable en este caso, y todo lo que han mencionado, la cicatriz a nivel de línea media, nos confirma pues el antecedente de la apendicectomía. Y algo también importante es que aunque la presión arterial no está todavía entrando a rangos de hipotensión, de todas maneras hay una tendencia como que a la baja, por así decirlo. No es lo que esperarías en una paciente adulta joven. Y con el hecho de que estamos sospechando de deshidratación por la mucosa seca, puede también ya estar llevando a un cuadro de hipotensión. Entonces, eso es lo que hemos resaltado. Con respecto a la... Disculpa, Sí, claro. sí, tengo una Dime. duda. O sea, el tema de la deshidratación ocurre por la retención de líquido, o sea, no sé, por el movimiento de líquidos a otras zonas, ¿o cómo sería? Ujú. Porque dice que no presenta edema. Claro, en este caso hay habiendo una redistribución a nivel de los compartimentos. En este caso, el líquido está poco a poco saliendo del componente vascular hacia el intraluminal. Los cuadros de edemas, en este caso, no es tan común. Tal vez si fuese la deshidratación mucho más severa, podrías observarlo, pero no se describe. Pero sí, es una buena acotación. Lo que podrías llevarte es de que de todas formas hay una retención de líquido que está condicionando la deshidratación, también por lo que esta paciente ha presentado los vómitos, pero más de llevarte a un cuadro de edemas, sobre todo te lleva a trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? Como es lo que había mencionado. O Pero es sea, la parte del cáncer. distensión, disculpa, o sea, la distensión abdominal es por el tema de la retención dentro del intestino, o sea, Ujú. Exacto. no es por una citis o cosas así. No. Es en el mismo interior del intestino. Ya, gracias. No, no te preocupes. Pero es un buen alcance, es una muy buena duda. Ok, entonces, ¿qué es lo que resaltarían para responder la presentación del problema? ¿Con qué datos se quedan de quién es nuestra paciente? ¿Qué síntomas y signos es con lo que se quedan? Y bueno, el proceso si es agudo o crónico.
Bueno, les ayudo un poquito, si no. Esto es lo que más o menos hemos descrito ya en todo el caso, que nuestra paciente es una adulta joven, 28 años, con un antecedente importante de cirugía previa, 9 meses. Síntomas, bueno, el dolor abdominal, noches y vómitos, ausencia de heces, la seta aumentada. Los signos, estado taquicárdica, mucosas secas, el abdomen distendido, ruidos cerebrales aumentados, timpanismo, dolor a la palpación profunda y que es un proceso agudo, ¿no? 3 días. Entonces, le lanzo el pool. Ok, entonces eso es lo que han respondido. Y básicamente sería la respuesta más adecuada, ¿no? Cáncer de colon, alejado, porque recuerden que en este caso es un cuadro agudo, es una paciente joven, también no te describen de que había baja de peso. Recuerden de que estos casos de cáncer de colon también se presentarían sobre todo con distensión abdominal como uno de los síntomas principales y con el tiempo recién podría empezar a ver ya el cuadro de náuseas y vómitos. Entonces no es la primera sospecha. Pólulo de sigmoides, tampoco, en este caso sería igual una clínica de una obstrucción a nivel del colon, entonces primero distensión abdominal marcada. Pólulo de sigmoides también es un poco más común en pacientes pediátricos, entonces también lo alejamos por ese lado. Hernia inguinal, no mencionaban de que haya masas a nivel de región inguinocrural o inguinal o a nivel umbilical que nos haga sospechar de una hernia inguinal. Y lo que por ahora es nuestra principal sospecha son bridas y adherencia. La siguiente pregunta, que bueno, no está con el pool, pero alguno tal vez ya sabe más o menos qué puede ser, es cuál sería el mejor estudio auxiliar. Ustedes están en su guardia, ¿qué es lo que le piden a esta paciente de todas maneras? ¿Qué es lo primero que le mandan? Una radiografía de abdomen. Perfecto. Muy bien. Ese es el primer estudio que cuando ya pasen a cirugía tienen que tenerlo bien claro. Clínica de obstrucción intestinal para que pueda como que llegarnos a una muy buena evaluación pretest de prediagnóstica con la clínica de obstrucción intestinal es con más o menos guiarnos por los hallazgos a nivel de la radiografía. Y esta es la radiografía de nuestra paciente. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿De dónde dirían que es la obstrucción intestinal? Bueno, llama la atención las áreas radiolúcidas, ¿no? Que sería presencia de aire. Entonces, hay distensión. Muy bien, Alex. Yamile también nos comenta que sería proximal. ¿Por qué? ¿Por qué lo sospechas? Ok, no hay problema. Bueno, la clínica siempre ayuda, ¿no? Pero en este caso nos guía bastante el hecho que estamos viendo también a nivel de las válvulas conminibentes, ¿no? Y esta parte que estoy señalando, aunque no es exactamente lo que se describiría el signo del collar de perlas, pero básicamente tiene este sentido, ¿no?
ven como pequeñas áreas radiolúcidas. También recuerdan de que en estos casos de obstrucción a nivel del intestino delgado van a ver que la presencia de los niveles hidroaéreos son como de semiluna, como que no son tan marcados como lo que habíamos visto en una de las radiografías de intestino grueso, ¿no? En la que sí son bien grandes y en las que puedes ver las austras, sí, claramente, ¿no? Casi lo que estás viendo son las válvulas coniventes que están bien seguiditas, una tras otra. Entonces sí, por eso nos hace guiar de que sea por intestino delgado esta obstrucción. Entonces con esto, esta paciente entraría a sala, porque recuerden de que la clínica de obstrucción intestinal, si es que ya está viendo anormalidades hemodinámicas, bueno, se está yendo para ese lado, que por el cuadro de deshidratación también que puede llegar a hacer hipotensión, va a tener un manejo quirúrgico, ¿no? Si no, si fuese un paciente que estuviese un poco mejor con la misma clínica, sin el componente de deshidratación tan marcado, lo más probable es que se maneje en emergencia colocándole una sonda para descomprimir y darle fluidos, ¿no? Por el cuadro de deshidratación y esperas a que resuelva el cuadro de obstrucción. Más o menos esas serían las dos salidas por ahora, sin entrar a tanto detalle para el tratamiento. Lo de la radiografía, sí, esta radiografía más te indica que la obstrucción intestinal es de intestino delgado, sobre todo. Hay un signo bien común en este caso que es el signo del collar de perlas, que básicamente es como si fuese un collarcito, ¿no? Más o menos eso. Y también por las válvulas, ¿no? Las válvulas conniventes que nos hacen guiar que es intestino delgado. O sea, una tras otra. También lo es. Luego lo otro es que también los cuadros de los niveles hidroaéreos, que es justamente un área en la que estás viendo aire y también contenido, vas a ver lo que no es tan grande, es como si fuese una semiluna nomás. Si fuese un cuadro de obstrucción en el nivel del intestino grueso, vamos a ver más adelante que llegan a ser de este vuelo, más o menos así. Entonces, más o menos son algunas de las características. Carlos, ese grande que mencionaste último sería grano de café, creo, ¿no? Ujú, exacto, eso lo puedes ver si es que estás sospechando de válvulo de sigmoides. Tiene un nombre propio, que es lo que describe su compañero, que es en grano de café. Sobre todo lo ven en pacientes pediátricos. Es algo que inclusive me acuerdo me vino en mi examen de pediatría de semi. Ok, entonces, algunos puntos que deben llevarse. Es la etiología más común, la obstrucción por urias y adherencias, aproximadamente del 55 al 80% en algunas series. Y como pueden ver en las imágenes, es tejido que se ha producido tras una cirugía previa. Normalmente, el gran porcentaje de estos pacientes va a llegar al año de un procedimiento quirúrgico, ya sea un proceso por un cuadro abdominal, es decir, una apendicitis, una colecistitis, o también por procesos ginecológicos, es decir, también aquellas pacientes que han tenido eh, algún cuadro de síndrome inflamatorio, pélvico inflamatorio, o han tenido que entrar a sala por un proceso a nivel del ovario, o inclusive por el mismo hecho que tenga luz, pero sea por cesárea, todos esos cuadros pueden generar estas adherencias, que básicamente es que una asa con otra se adhiere. Las bridas son lo que está señalando la flecha blanca, es decir, ya es como tejido conectivo que está recubriendo, va yendo de un meso, de una parte del meso al otro. Y si entras a sala, ves este componente, como si fuese el chicle que lo estiras ya igualito. Y eso va a generar básicamente que se peguen los intestinos, y si es que este proceso es un poco más prolongado, va a generar en un momento obstrucción, ¿no? Y lo que les decía que puede ser en asa cerrada, es que como hay en múltiples puntos de los intestinos, si es que en dos de ellos genera una torsión, pues ya va a haber en dos puntos, ¿no? Entonces también puede ser esa clínica de estrangulamiento, isquemia y perforación. Entonces sí pueden llegar inclusive a cuadros de peritonitis y sepsis. El 80% de estos pacientes van a tener este antecedente de cirugía abdominal previa, en un 20% no. Entonces, aunque, mira, todo este caso está planteado para hacer un cuadro típico de bridas y adherencias, en la vida real no puedes asegurar totalmente que es por bridas y adherencias antes de que llegue a esa sala.
es tu principal sospecha, pero no puedes asegurarte, ¿no? Y es lo que les decía, es difícil confirmar el diagnóstico 100% de forma preoperatoria. Hay dos signos que se describen en estos casos, pero es cuando le pides tal vez tomografía. Y acá en nuestro medio al menos no es tan común pedir tomografía, ¿no? Como decía su compañero, el examen principal es una radiografía porque es más sencilla, menos costosa, más rápido también los resultados. Y con todo eso entraría a SAR. Pero si es que hubiese tiempo, también no hay un compromiso hemodinámico, el paciente está estable, le podrías tomar tal vez al día siguiente, ¿no? Si es que te llega en la emergencia en la noche una tomografía, y podrías encontrar estos dos signos, que es el signo de puente de grasa o fat breathing sign, o signo del torbellino, Weir sign. Son estos dos signos, que son no tan difíciles de observar. Yo tampoco los sé, bueno, no es que los haya visto, pero al inicio revisarlos se me decía complicado qué era exactamente. Pero en sí sería esta imagen que está resaltando la flecha, que básicamente describe justamente esta adherencia, este tejido que está formándose, que prácticamente cruza, por eso del puente, ¿no? Está cruzando como que cierta parte de todo el peritoneo, ¿no? Entonces puedes verte que como que conecta dos asas. Y el signo del torbellino es este proceso en la cual está habiendo como un enredamiento de, de estas fibras, este tejido conectivo sobre una asa, sobre otra, y adopta esta forma, ¿no? Esta característica. Y también está mucho asociado al proceso de acúmulo de líquido que va a haber a nivel de la pared y al interior, lo que mencionaba su compañero de por qué no podría generar edemas. Bueno, el líquido se va a almacenar dentro del lumen intestinal y da estas formas como redondeadas, uno tras otro. Entonces, eso es básicamente de este caso. No sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al otro. Ok, entonces pasamos al siguiente caso. Este es el paciente varón de 63 años, quien acude a consulta por presentar distensión abdominal progresiva desde hace 2 semanas. Asimismo, ha presentado desde hace una semana antes del ingreso un dolor abdominal leve, 2/10 difuso, intermitente, sin irradiación. Refiere que 4 días antes del ingreso no está eliminando deposiciones, la distensión abdominal ha ido aumentando. En un día antes del ingreso presenta un episodio de vómito oscuro, maloliente, motivo que lo hace acudir a emergencia. Niega hematopesia. Esas son las funciones biológicas y les llega a ustedes en su primera guardia de externado, están tranquilos y le llega este paciente. ¡Pum! Y este es el cuadro que estamos viendo. ¿Qué datos de la anamnesis resaltaría? Muy bien, Nicolás, muy bien, Janina. El vómito fecaloideo, ¿no? Que más o menos aquí nos orientaría. Ok, sí, muy bien. También es un paciente adulto mayor, tiene distensión progresiva, vómito oscuro, obstrucción del colon, renal intestinal. Muy bien, Gabriel, muy bien, Janina. Sí, esas son algunas características importantes y algunas ya las habíamos visto en el anterior caso, ¿no? Entonces, siempre en este caso la edad, en este caso ya hay que pensar tal vez en algún cuadro de neoplasia, si es que estás creyendo en eso, aunque tal vez se nos aleja, ¿no? Porque el peso dice que está sin alteraciones. Ah, vemos de que la distensión abdominal ha sido progresiva, es decir, ya no es un proceso tan agudo como el anterior, es un proceso que lleva un poco más de tiempo. Y vemos de que también este cuadro de distensión es más marcado, es visible sí, desde lejos, es un cuadro de meteorismo, se dice, ¿no? Porque la distensión es bastante amplia. Y vemos de que también hay un episodio de vómito oscuro y maloliente, que sería un vómito fecaloideo, ¿no? Que es de heces, ¿no? Y para que eso ocurra es porque el intestino ya no está cumpliendo su función de absorber, el intestino grueso en este caso, se va a acumular estas heces y como ya de tanto tiempo se viene acumulando y no está eliminando este paciente, pues
de todas formas el cuerpo busca eliminar esto, ¿no? Porque si no va a ser prácticamente un caldo de cultivo de varias bacterias y puede presentar este proceso de ser que elimine por la boca. Entonces, estos son los datos que resaltamos y estos son los antecedentes. Carlos, Sí, Alex. yo también resaltaría lo que niega hematoquesia, ya A que también ver, nos podría ¿por qué? descartar probablemente alguna diverticulitis, ¿no? Muy bien, muy bien. Es algo que también hay que pensarlo, ¿no? Enfermedad diverticular. Muy bien. Sí, es algo que también podríamos sospechar en este paciente también ya de años, ¿no? Y que también es un cuadro que puede generar obstrucción. Entonces, seguimos con los antecedentes. Esto es lo que refieren. ¿Qué es lo que usted resaltaría? Bueno, en sí, tal vez ustedes pueden pensar, ¿no? Hay algunas cosas que nos pueden sugerir, ¿no? Tal vez, si estás sospechando en clínica de obstrucción, pues dirías, tal vez hay un antecedente de alguna cirugía importante, ¿no? A nivel del abdomen. Pero no, más bien lo que estamos observando es que hay bastantes factores de riesgo cardiovasculares. Hay diagnóstico de dislipidemia. Claro, también, como dice Janina, es fumador crónico, que se le coloca un stent coronario porque ya tenía un infarto de miocardio y que tenía un antecedente de neoplasia importante como el de un cáncer gástrico. Entonces, directamente tal vez no les hace sospechar en una etiología, pero por la clínica seguimos sospechando en un cuadro de obstrucción. Pero, de todas maneras, como al paciente se le observa de forma completa, no es solo dirigido a la patología, hay que verlo como un todo, vemos y resaltamos también la parte cardiovascular. Y este es el examen físico del paciente. Le doy un minuto para que me digan qué es lo que resalta. Ok, Alex nos menciona la taquicardia, el abdomen distendido, el timpanismo en los 4 cuadrantes. Hay algo clave también, la disminución del choque de punta. Ajá. Eso puede estar mucho asociado con el cuadro del infarto. Que hay, bueno, daño del fibras musculares, el corazón también ya no va a latir de la misma manera. Y algo que nos haga sospechar más o menos si estaríamos ante un cuadro de ilio, ya sea paralítico o obstructivo. Ujú, perfecto, los ruidos y se disminuyen. En este caso, por el meteorismo y bueno, por este hallazgo clave, podríamos sospechar de que sería un cuadro de ilio paralítico, ¿no? Recuerden que también los cuadros de ilio obstructivo, aunque lo más común es encontrar los ruidos hidroaéreos aumentados, llenos de lucha, estos ruidos tipo metálicos, con el tiempo el cuadro, el peristaltismo aumentado para vencer la obstrucción, como
prácticamente cualquier músculo como que se cansa, ¿no? Entonces también a la larga estos cuadros pueden ir con ruidos hidroaéreos disminuidos. No es que es ruidos hidroaéreos disminuidos 100% helioparalítico. Entonces, vamos a resaltar lo que habían dicho. Está taquicárdico, está distendido el abdomen, los ruidos hidroaéreos están disminuidos, hay timpanismo en 4 cuadrantes, leve dolor a la palpación, que es raro que refieren que no hay signos de hidratación peritoneal. Está taquicárdico, la disminución del choque de punta, que esto, bueno, esto puede estar más asociado al cuadro de IMA anterior. Entonces, les mando el pool de qué es lo que podrían sospechar. Ok, entonces ya la mayoría marcó. Nos dicen la causa más importante, isquemia intestinal, algunos síndrome de Ogilvy y el otro hipocalemia. ¿Alguno que mencione isquemia intestinal, por qué es lo que sospecha en este caso? Es decir, ¿qué va a favor con que sea isquemia y qué es lo que no va a favor? El antecedente de infarto. Ujú, muy bien. Pero hay algo clave que tal vez se está escapando con el hecho de que, bueno, la dislipidemia también, en general, el componente de, de disfunción endotelial, aterosclerosis, por el riesgo cardiovascular. Pero hay algo clave que los haría sospechar de cuadros por el tipo de cuadro, ¿no? Tal vez, ajá, exacto. Hay algo que Alex nos refiere, ¿no? Que si uno estuviese sospechando de una isquemia intestinal, probablemente estos cuadros serían primero cuadros más agudos, además de que también este tipo de cuadros suelen ir con dolor bastante intenso y que es un dolor que lo hace ir al paciente de inmediato, no es que va a esperar tanto tiempo, y encontraríamos mayor sensibilidad a la palpación, que es lo que refiere Alex, ¿no? Son puntos importantes que tal vez alejan a la isquemia intestinal, aunque el paciente tiene todo para desarrollarlo, ¿no? Y este es quién es el paciente. Entonces, un proceso subagudo no nos haría pensar en un cuadro de isquemia. Recuerden de que cuadros agudos hay dos, tres causas que siempre se les tiene que pensar en la cabeza, ¿no? Uno, isquemia, ya sea por trombosis, un cuadro de infarto en el miocardio, cuadros metabólicos, intoxicaciones. Son tres de las causas que siempre van a aparecer en los pacientes en un día, en horas o un día máximo. En este caso, este ya es un proceso más labrado. Y bueno, los síntomas y los signos nos hacen sospechar de un cuadro de obstrucción intestinal. Y los que marcaron el síndrome de Ogilvy, ¿alguien si primero saben qué es y por qué es lo que marcaron esa opción? Por descarte. Ok. Bueno, sí, si hubiese sido mi examen, obvio, también yo me iba por ese lado. Bajo el concepto de Gabriel que nos menciona descarte. Entonces, ¿por qué no vas por hipocalemia o por sepsis? ¿Qué verías si este cuadro fuese por hipocalemia?
y sí fue sepsis. O en general, chicos, ¿qué es lo que no les hicieron marcar esas dos opciones? Ok, para el cuadro de sepsis, Gabriel dice no tiene fiebre. ¿Se acuerdan cuáles son los parámetros del Quick SOFA? Hay tres que eso siempre tiene que estar en nuestra cabeza. No estaba en hipotensión. También no hay hipotensión. La taquicardia también no es que esté muy aumentada y la frecuencia respiratoria tampoco es que esté bien aumentada, ¿no? Y bueno, lo que dice Gabriel también para hipocalemia, pensaríamos tal vez en debilidad muscular, arritmias, no, hiporreflexia, y también un cuadro de hipocalemia para que te llegue a hilio paralítico tiene que ser un proceso, más o menos el potasio en estos casos se tendría que estar entre 2,5 a 2,7, es decir, ya no está es un cuadro de hipocalemia modera de 2,5 a 3, y ya habría compromiso en otros sistemas, no solo a nivel gastrointestinal. Entonces sí, por descarte podríamos marcar síndrome de Olivi, pero vamos a ver ahora sí el por qué, ¿no? Bueno, esta es la radiografía de nuestro paciente. ¿Qué le llama la atención? Tiene mucho que ver con lo que, Alex, tú comentaste hace un rato, de qué es lo que recordabas de este cine. Ah, el signo y el grano de café. Claro, el signo de grano de café que asociaba a un bólvulo de sigmoides, ¿no? Pero recuerda que el signo de grano de café, para que lo veas en la radiografía, bueno, les hubiese puesto uno para que lo diferencie, pero sería a nivel de sigmoides, es decir, sería a nivel de esta parte del marco colónico, y verían más o menos este gráfico, como si fuese un grano de café, pero asociado a esta zona, ¿no? Porque para esta zona está el sigmoide, pero no es lo que ustedes están observando. Pero de todas formas, lo que había mencionado su compañero, y era lo que me refería, era que hay una distensión bien marcada. Hay un cuadro de distensión bastante marcado, lo pueden observar acá, como es que está el asa intestinal aproximadamente unos 8, 10, diría un poquito más, tal vez de centímetros, 12 centímetros de distensión, y en la tomografía lo ven con mucha más claridad, ¿no? Como es que están las austras bien distendidas. Este cuadro no nos haría sospechar de una obstrucción a nivel del intestino delgado, sino que es un proceso que está viendo a nivel del intestino grueso. Entonces, efectivamente, sería un síndrome de Ogilvy o síndrome de pseudoobstrucción intestinal. Es raro, no le voy a decir que bueno, eso lo van a ver en cuestión de todos los meses, pero es un diferencial que tienen que pensarlo de todas maneras en adultos mayores, en pacientes mayores de 60, 65 años, puede ya empezar a entrar. En pacientes jóvenes sería bien, bien, extremadamente raro. La etiología es desconocida, es decir, no hay un por qué pasa esto, pero hay dos componentes importantes. Una disfunción del sistema nervioso autónomo y que está asociado a comorbilidades. En estos pacientes se han hecho los estudios para más o menos determinar cuáles eran las comorbilidades o qué es lo que más presentaban estos pacientes. Se describían enfermedades cardiovasculares, cirugías previas, desbalances electrolíticos, pacientes que están recibiendo múltiples fármacos y que son pacientes con una polifarmacia marcada. Todos estos factores se han visto en esta etiología. No son factores causales, pero son factores que se asocian mucho. Y lo que se observa es una dilatación del intestino más de 10 centímetros, que se limita clásicamente al ciego y al colon ascendente. Entonces, sobre todo a nivel del colon izquierdo. Colon derecho sí, colon derecho, disculpe. Entonces, en este cuadro, como pueden ver, es una pseudoobstrucción intestinal porque en sí no hay alguna causa mecánica que está ocurriendo en estos pacientes. Y la distensión es bastante marcada. En estos pacientes podrías tú decir, por los ruidos urinarios negativos, tal vez puede ser un cuadro isquémico, puede ser un cuadro de sepsis, puede ser una causa metabólica, mucho antes que mencionar síndrome de Ogilvy como un diferencial. Pero si le haces los estudios, los laboratorios y no encuentras ninguno de esos,
es muy probable que sea esto en el contexto de un paciente como adulto mayor. Y ya para finalizar, este es un mini caso que para los que estuvieron en los casos del doctor de la Cruz, tal vez lo saquen un poquito más rápido. Dice, paciente varón de 70 años, quien acude a emergencia por presentar desde hace 3 días dolor en, bueno, disculpen, dolor en epigastrio acompañado de vómitos con restos alimentarios. Unas 3 horas antes del ingreso se agrega malestar general y deshidratación. Tiene el antecedente de una colelitiasis sintomática desde hace un año y el examen físico se evidencia dolor en epigastrio y timpanismo. Y se le ha tomado esta radiografía. Ratito. ¿Qué es lo que resaltarían de este caso? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Ahí, podríamos ir aire en el peritoneo, neumoperitoneo. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes dicen de que esto sería neumoperitoneo? ¿Y quiénes podrían decir de que más bien no es la cámara gástrica? Aunque creo que el neumoperitoneo es bilateral, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser la cámara gástrica. Exacto, Ah, ok. muy bien. Este caso no corresponde a lo que pueden decir aire por debajo del diafragma, que sería un neumoperitoneo, sino más bien es una cámara gástrica bien dilatada, ¿no? Gigantesco, hay un nivel hidroaéreo también al interior. Tiene una sintomatología de una obstrucción alta, ¿no? En este caso, los vómitos con restos alimentarios, el dolor en el epigastrio, y que no refieren de que haya distensión como tal, ¿no? Que la distensión sobre todo se asocia cuando hay este componente de entrada de aire a nivel de los intestinos o la fermentación de las bacterias, acompañado de la secreción de líquido a nivel del lumen, pero intestinal. Entonces no hay distensión, entonces no podría alejar un cuadro obstructivo ya sea a nivel de intestino delgado e intestino grueso, y también eso se observa a nivel de la radiografía abdominal, ¿no? No vemos esas distendidas. Entonces hay un cuadro de obstrucción, pero que está comprometiendo cámara gástrica, es decir, estómago. ¿Dónde creen que puede estar ubicado el cuadro obstructivo? Muy bien, Kimi, muy bien, Rodrigo. Píloro. Ujú, muy bien. Ahora ya más o menos están orientando muy bien hacia dónde va la cosa, pero ya ahora va la pregunta, ¿y qué es lo que le llevaría a esa obstrucción a nivel del píloro? ¿Hay un antecedente? ¿Hay algo que nos pueda sospechar de un factor intraluminal, extraluminal o intrínseco que podría estar estancando? Muy bien, colelitiasis. Ujú. Entonces, eso era básicamente el proceso. ¿Y cómo se llama esta enfermedad o este cuadro? Síndrome de Beauvoret. Síndrome de Beauvoret es una obstrucción de la salida gástrica producto de un cálculo biliar que pasó a la vía entérica por una fístula colecistoentérica. Sí, eso es uno de los cuadros que habían visto con el doctor de la Cruz. Me pareció interesante remarcarlo, porque acá la colelitiasis se trata con muchas pinzas a veces, es decir, en el sentido en que no entra a remover la vesícula de manera rápida, y a veces estos pacientes esperan mucho tiempo y eso genera que más bien haya aumento de inflamación, proceso, irritación a nivel de la pared de la vesícula, y los predispone a desarrollar bastantes complicaciones. Que bueno, puede ser colecistitis, coleocolitiasis, entre las más comunes, pero una de estas complicaciones también es la fistolización, que básicamente con las estructuras que están cercanas eh, va a haber un paso de lumen, ¿no? Es decir, va a haber una conexión. En este caso es lo que están observando acá, ¿no? Hay una obstrucción que está ocurriendo a nivel del píloro, producto de que se ha impactado un cálculo que es bastante grande en este caso. Y
Es una presentación rara en sí este síndrome de Beauvais de lo que se conoce como el hilio biliar. El hilio biliar, que es producto de esa obstrucción por este cálculo, en la que tiene algunas características importantes, y uno de ellos es justamente neumobilia, ¿no? Que es aire a nivel de la vía biliar, ya sea a nivel de la vía biliar intra o extrahepática, sobre todo extrahepática es lo que podríamos observarlo. La fístula, colecisto duodenal, en este caso también lo puedes observar, y la presencia del cálculo así gigantesco en este caso, ¿no? Es lo que observaría en una tomografía. Y la clínica de este síndrome es un dolor epigástrico agudo, subagudo, a ver, presencia de náuseas y vómitos. Acá no es un cuadro en la que haya ausencia de flatos, de posiciones o de distensión abdominal, porque en sí la obstrucción es alta, ¿no? Y muchos pacientes afectados tienen enfermedades médicas concomitantes graves, es decir, además de que ya tienen este proceso de colelitiasis sintomática, o en este caso, tienen otras comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, renales, hepáticas, que los puede de todas maneras predisponer de cierta forma también a mayor probabilidad de desarrollar esta complicación, que no es dentro de las más comunes dentro de un cuadro de colelitiasis, ya sea sintomático o sintomático. Había una última pregunta que tiene mucha relación con este cuadro, que es lo que habían visto con el doctor de la Cruz. Eso tal vez es más para los que están interesados en desarrollar algún campo en cirugía. Es una pregunta muy específica, pero si prestaron atención, la deberían saber. Ok, entonces la triada solo la iba a marcar uno, que es neumobilia, obstrucción del intestino delgado y cálculos biliares. Ictericia no es parte de esta triada de Rigler, porque recuerdan de que en este caso no es que está habiendo una obstrucción en este caso, a nivel de los conductos biliares, ¿no? Como tal, para que la bilirrubina no llegue a nivel etérico y, bueno, le dé finalmente esta acumulación de bilirrubina y del cuadro ictericia, ¿no? Más bien en este caso, este calculito está pasando a nivel ya se está obstruyendo el píloro, o ya continuando hacia la obstrucción del intestino delgado, que en sí caracteriza esta tríada de Rigler. Y que todo surge porque hay un cálculo como tal, ¿no? Entonces, esto va a llevar a que haya aire, producto de que se puede tragar aire a nivel de la vía entérica, y eso puede llegar a la vía biliar. Entonces, sí, la clave era la última, neumobilia, obstrucción del intestino delgado y cálculos biliares. Eso en el contexto de un hilio biliar, ¿no? Esta es otra forma, que es el síndrome de Beauvoret, que es menos común inclusive dentro de lo que se puede llamar hilio biliar. Y bueno, estas son las conclusiones. Síndrome de obstrucción intestinal es una detención completa y persistente del contenido intestinal, ya sea por una causa mecánica o paralítica. La fisiopatología es muy dependiente del proceso patológico subyacente, pero en todo vamos a ver que hay un proceso inflamatorio, un aumento de presión intraluminal, puede haber hipovolemia, isquemia, entre otros. Sobre todo esto asociado a los cuadros mecánicos. La causa principal del hilio mecánico, no se olviden, bridas y adherencias, es una fija. Me acuerdo que en mi examen de semio vino un paciente con clínica de obstrucción intestinal, preguntaba cuál era la más probable etiología. Entonces, ahí le regaló una tal vez. Y más bien, si fuese hilio paralítico, es post procedimiento quirúrgico intraabdominal y por procesos inflamatorios o isquémicos, ¿no? Y por último, es que se requiere una evaluación pertinente, inmediata, porque como hemos dicho, muchos de estos casos pueden cursar con isquemia, perforación, estrangulamiento, y va a aumentar la morbimortalidad. Entonces, a menos de que hagamos una evaluación adecuada, no vamos a reducir la morbimortalidad asociada a estos pacientes, que es bastante común, como hemos visto en emergencia y también
en cirugía general. Y esta es la bibliografía, bueno, el Argente, el Harrison, y ya las cositas más específicas lo saqué de UpToDate. Y eso sería todo, chicos. No sé si tuviesen alguna pregunta o una duda.